Historia del himno en el Monte Calvario. George Bernard. El himno que estamos destacando es considerado generalmente como uno de los himnos evangélicos más populares del siglo XX. Su popularidad alcanzó su punto álgido durante las campañas evangelizadoras de Billy Sunday y Homer Rodehaver. En las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, este himno todavía es sentimentalmente uno de los favoritos de jóvenes y mayores por igual. En el Monte Calvario lo escribió George Bernard, un evangelista metodista, en el año 1913. George Bernard aceptó a Cristo como su Salvador personal a temprana edad. Tras la muerte de su padre, George tuvo que asumir él solo la manutención de su madre y 4 hermanos cuando tenía tan solo 16 años de edad. Esto hizo que le fuera imposible continuar una preparación adicional para el ministerio cristiano. En lugar de ello, ingresó como miembro activo en las filas del Ejército de Salvación. Bernard y su primera esposa colaboraron durante varios años como oficiales en esta organización. El compositor atribuía en gran medida a sus experiencias en aquel ministerio la inspiración que le llevó a escribir En el Monte Calvario. Aunque era autodidacta, Bernard fue ordenado con el tiempo por la Iglesia Metodista Episcopal, donde su ministerio devoto fue altamente apreciado durante muchos años. También se involucró en dirigir cultos de reavivamiento. Durante esa época, atravesó una experiencia particularmente penosa que le llevó a reflexionar seriamente sobre el significado de la cruz y lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando habló de participar de los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10. George Bernard comenzó a pasar largas horas de estudio, oración y meditación hasta que un día pudo decir: vi al Cristo de la cruz como si estuviera viendo. Juan 3:16. Dejar la página impresa, tomar forma y representar el significado de la redención. Cuanto más contemplaba esas verdades, más me convencía de que la cruz era mucho más que solo un símbolo religioso. Era el verdadero corazón del Evangelio. Durante aquellos días de lucha espiritual, el tema para En el Monte Calvario empezó a tomar forma en su mente. Pero una voz interna parecía seguir diciéndole que esperara. Además, la presión de las obligaciones en la preparación de campañas impidió que Bernard finalizara el himno en aquel momento. Finalmente, sin embargo, empezó a concentrarse de nuevo en su proyecto y pronto las palabras y la melodía comenzaron a fluir libremente de su corazón. La inspiración me llegó un día de 1913. Compuse primero la melodía, pero las palabras del himno terminado fueron puestas en mi corazón como respuesta a mi propia necesidad personal. Poco tiempo después, la versión final fue dada a conocer en reuniones especiales. Se cantó el himno por vez primera usando la copia manuscrita de Bernard
y lo hizo un coro de solo 5 voces en una pequeña iglesia. Todavía se celebra en esta iglesia el día del Monte Calvario. Y sobre una gran roca cercana están esculpidos los nombres de los 5 cantantes originales del himno y el significado de aquel memorable domingo de 1913. Poco después de haber escrito el himno, George envió una copia del manuscrito a Charles Gabriel, uno de los principales escritores de himnos evangélicos de aquel periodo. Las palabras proféticas de Gabriel fueron: le aseguro que oirá hablar mucho de esta canción, señor Bernard. Y se cumplieron al poco tiempo, al convertirse en el Monte Calvario en uno de los himnos de más extensa publicación. Se ha grabado más que cualquier otro himno. En las cárceles y prisiones se la ha llegado a conocer como el himno del prisionero. Después de escribir este himno, George Bernard siguió sus ministerios evangelizadores durante 40 años más. Escribió otros himnos, pero ninguno de ellos recibió jamás la respuesta que recibió en el Monte Calvario. En 1958, a la edad de 85 años, George Bernard cambió su cruz por una corona. Solo la eternidad revelará plenamente el número de vidas que Dios ha tocado a través de este himno evangelizador de expresión sencilla y fácil de cantar.